Un niño es obligado a vivir en el establo, mientras la mansión de su padre se convierte en territorio prohibido bajo las órdenes de una madrastra cruel. Allí, entre caballos y frío, guarda un medallón como único vínculo con un pasado de afecto. Pero su silencio comienza a romperse cuando un cuidador decide ver lo que todos fingen no ver. Lo que se revela a partir de eso transforma no solo la vida del niño, sino también el propio concepto de justicia, en un mundo cubierto por un barniz social. En la imponente hacienda Sierra Dorada, una de las mayores propiedades cafeteras del interior del departamento de Antioquia, el pequeño Guillermo Mendoza Torres, de apenas 7 años, aprendió a moverse como una sombra. El niño delgado, de cabellos oscuros y ojos que un día habían brillado con la inocencia infantil, ahora recorría los extensos céspedes de la propiedad con pasos silenciosos, siempre atento a la menor señal de movimiento en las ventanas de la casa principal. Mientras el sol se ponía detrás de los interminables cafetales que habían construido la fortuna de la familia, Guillermo se apresuraba en dirección al viejo establo de piedra, en el extremo opuesto del jardín, impecablemente cuidado. Era allí, entre los animales, donde el hijo único del rey del café dormía desde hacía casi un año, desde que Débora Montero, la nueva esposa de su padre, había transformado la mansión colonial en territorio prohibido para él. Augusto Torres, empresario respetado y heredero de una de las mayores fortunas del agronegocio colombiano, rara vez estaba presente. Viajes internacionales, reuniones en Bogotá y compromisos con inversores consumían su tiempo y atención. Cuando se le preguntaba sobre el distanciamiento de su hijo, repetía la explicación conveniente que Débora le había proporcionado. El niño prefiere estar solo. Ya sabes cómo se puso después de que Cecilia nos dejó. Cecilia, la primera esposa de Augusto y madre de Guillermo, había fallecido hacía 2 años tras una enfermedad prolongada. Su último gesto fue entregarle a su hijo un medallón de plata con la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, una reliquia familiar que ahora permanecía escondida bajo una tabla suelta en el suelo del establo, único vínculo del niño con un pasado de cariño y protección. «Bendición, Estrellita», susurró Guillermo al entrar al establo, acariciando la yegua alazana que ocupaba la primera cuadra. El animal relinchó suavemente, como si entendiera el ritual diario. Al fondo del establo, detrás de una divisoria improvisada, estaba el cuarto del niño. Un colchón viejo cubierto por sábanas descoloridas, algunas ropas dobladas sobre un cajón de madera y una pequeña linterna a pilas, regalo secreto de doña Josefa, la cocinera que ocasionalmente conseguía desviar algo de comida para él. Guillermo se sentó en el colchón, sintiendo el frío que comenzaba a intensificarse con la llegada del atardecer. El otoño en Medellín podía ser inclemente, con noches frías que contrastaban con días cálidos. Había aprendido a dormir con la ropa del día, encogido bajo delgadas mantas, despertando muchas veces con los labios agrietados por el frío y la deshidratación. A pocos metros de allí, los salones de la casa grande de la hacienda Sierra Dorada brillaban con la iluminación perfecta, música ambiental y el discreto sonido de las copas de cristal que tintineaban. Débora recibía a importantes figuras de la sociedad bogotana para otro de sus frecuentes eventos benéficos. Conocida como Ángel de la Caridad en reportajes de revistas sociales, ella presidía la Fundación Torres de Apoyo a la Infancia, una institución que, irónicamente, declaraba como misión garantizar dignidad y futuro para niños vulnerables. «Mi esposo lamenta profundamente no estar presente», explicaba Débora con una sonrisa ensayada a los invitados, mientras ajustaba el collar de esmeraldas en su elegante cuello. «Augusto está en Ginebra cerrando una alianza que multiplicará nuestra capacidad de atención a los niños necesitados del eje cafetero». Nadie en ese salón cuestionaba la ausencia del pequeño heredero. La explicación oficial, repetida discretamente entre susurros, era que el niño aún sufría problemas emocionales después de la pérdida de su madre y que especialistas recomendaron un período de recogimiento. La verdad, sin embargo, era muy diferente. «No quiero que ese niño aparezca durante el evento», había instruido Débora a los empleados horas antes. «Si alguien lo ve,
dígale que debe permanecer en el establo. Nada de comida de la fiesta, ¿entendieron? Ensucia todo, asusta a los invitados y arruina mi imagen. Augusto no necesita saber esos detalles. En el establo, Guillermo revolvía una bolsa plástica que contenía las sobras del almuerzo de los empleados, un trozo de pan, restos de arroz y frijoles fríos que doña Josefa había logrado esconder para él. Como la cocinera ya le había advertido, no era saludable para un niño en crecimiento, pero era mejor que pasar hambre. Entre los animales, el chico encontraba el único consuelo disponible. Los caballos de la propiedad, los mismos que su padre exhibía con orgullo en competiciones, ofrecían calor en las noches frías y una presencia viva que aliviaba la soledad. Irónicamente, los purasangres de Augusto Torres recibían cuidados veterinarios regulares, alimentación balanceada y establos limpios, mientras su hijo único languidecía en el mismo espacio, invisible para todos, excepto para los ojos vigilantes de Débora. Joaquín Silva, el cuidador más antiguo de la hacienda, observaba desde hacía semanas la situación con creciente inquietud. Empleado de la familia Torres desde hacía más de 20 años, había presenciado el nacimiento de Guillermo y lo había visto crecer como un niño alegre y saludable durante los años en que Cecilia estuvo viva. La transformación tras la llegada de Débora era aterradora. El niño había perdido peso visiblemente. Sus ropas, siempre las mismas, estaban rotas en varios puntos, y sus pies frecuentemente descalzos presentaban heridas sin tratar. El niño no está bien. Doña Josefa, comentó Joaquín con la cocinera mientras ambos observaban de lejos a Guillermo caminando hacia el establo, escabulléndose detrás de los árboles para no ser visto por los invitados que llegaban. Esto no está bien. El patrón necesita saberlo. ¿Y quién va a contarlo, Joaquín?, respondió la señora ajustándose nerviosamente el delantal. Doña Débora tiene al patrón en la palma de la mano. Ya despidió a 3 empleados, solo porque hablaron del niño. Tenemos nuestras propias familias que mantener. El dilema moral consumía a Joaquín. Cada noche que pasaba, mientras regresaba a su sencilla casa en la parte trasera de la propiedad, el peso de la omisión se hacía más difícil de soportar. Esa noche en particular, al ver el contraste entre el lujo ostentoso del evento benéfico y la condición del pequeño Guillermo, algo se rompió dentro del viejo empleado. Mañana mismo voy a resolver esto, decidió, mientras miraba por última vez en dirección al establo antes de retirarse. Que Dios me perdone si me equivoco, pero no puedo seguir fingiendo que no veo. En el establo envuelto en delgadas mantas, Guillermo sostenía el medallón de plata contra el pecho y susurraba una oración que su madre le había enseñado. Los ojos cerrados intentaban conjurar la imagen cada vez más distante de Cecilia, su sonrisa amable, las manos suaves que acariciaban sus cabellos antes de dormir. «Buenas noches, mamá», murmuró el niño mientras una lágrima solitaria escapaba por el rabillo del ojo. Desde afuera, el viento frío del otoño antioqueño soplaba entre las rendijas de la madera antigua, mientras en la casa principal las copas tintineaban en celebración de la generosidad de una mujer que a pocos metros de allí había condenado a un niño a la invisibilidad. La mañana llegó con el característico aroma a café fresco que flotaba sobre la hacienda Sierra Dorada. Los trabajadores ya se movían entre los cafetales, mientras en la casa principal los empleados recogían los últimos vestigios de la fiesta benéfica de la noche anterior. Joaquín Silva despertó con el peso de la decisión que había tomado. A sus 62 años, después de una vida entera de trabajo honesto, nunca imaginó enfrentar un dilema tan profundo. Sentado a la sencilla mesa de su casa, en la parte trasera de la propiedad, el cuidador contemplaba la taza de café negro mientras su esposa, Teresa, preparaba el desayuno sencillo. «¿No dormiste bien, viejo?», observó ella colocando un plato de cuscús en la mesa. «Es el niño, ¿verdad?». Joaquín asintió sin palabras. Teresa conocía bien a su esposo para saber que, cuando él estaba así, una decisión importante ya había sido tomada. «Voy al Consejo de Protección Infantil hoy», dijo finalmente, con la voz ronca de quien carga un peso pesado. «No puedo seguir viendo lo que le hacen al hijo del patrón y quedarme callado». Teresa se sentó a su lado y le tomó la mano callosa. «¿Estás seguro, Joaquín?».
Podemos perderlo todo. ¿Y de qué vale nuestro empleo si perdemos el alma, mujer?, respondió levantándose. Recuerdo el día en que nació el niño. El patrón Augusto casi derriba la puerta de nuestra casa de tanta felicidad, trayendo puros para todos. Doña Cecilia, que Dios la tenga, nos confió el bautismo del niño como padrinos. ¿Qué madrina sería yo si abandonara a mi ahijado ahora? En la ciudad de Medellín, a 30 kilómetros de la hacienda, el Consejo de Protección Infantil funcionaba en un edificio modesto cerca del centro. Joaquín se ajustó la camisa limpia que había separado para la ocasión, respiró hondo y entró al lugar sintiéndose fuera de lugar y nervioso. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la recepcionista, una joven de expresión cansada que digitaba algo en un ordenador antiguo. Necesito hablar sobre un niño», comenzó Joaquín retorciendo el sombrero entre las manos. «Es algo serio, muy serio». Minutos después, en una pequeña sala con carteles sobre el Estatuto de Protección a la Infancia y la Adolescencia, EPIA, en las paredes, Joaquín fue recibido por Rafael Cardoso, uno de los consejeros de protección infantil más experimentados de la región. Hombre de unos 40 años, con cabellos grises prematuros y ojos atentos, Rafael había atendido cientos de casos a lo largo de 15 años de servicio. «Puede hablar sin miedo. Señor Silva, todo lo que usted diga aquí está protegido por secreto profesional», garantizó Rafael, percibiendo el nerviosismo evidente del hombre frente a él. Joaquín comenzó vacilante, pero pronto las palabras brotaron como agua represada. Habló sobre Guillermo, sobre las condiciones del establo, sobre la madrastra que mantenía una fundación de fachada mientras descuidaba a su hijastro. Describió la ropa rota, los pies lastimados, la creciente delgadez, el aislamiento forzado. «¿Y el padre del niño? ¿Este señor Augusto Torres?», preguntó Rafael tomando notas detalladas. «El patrón casi nunca está en la hacienda. Viaja mucho, se queda semanas fuera. Su esposa, doña Débora, lo convenció de que el niño prefiere estar solo, que es un problema de comportamiento después de que la madre falleció. ¿Y usted tiene alguna prueba de estas situaciones que está describiendo?». Joaquín dudó por un momento antes de sacar del bolsillo un celular viejo. «No soy bueno con estas tecnologías, pero mi nieto me enseñó. Tengo algunas fotos que tomé sin que nadie se diera cuenta, del lugar donde el niño duerme, de su condición». Rafael examinó las imágenes con expresión grave. Incluso en las fotografías de calidad precaria, era posible ver el contraste chocante entre el lujo de la propiedad y las condiciones en que el niño vivía. Una de las imágenes mostraba a Guillermo durmiendo encogido entre delgadas mantas en el suelo del establo, con el rostro marcado por lágrimas secas. Otra revelaba heridas en los pies del niño mientras caminaba descalzo por el terreno de la hacienda. «Señor Silva, lo que usted está haciendo es un acto de valentía y ciudadanía», dijo Rafael guardando el celular en una carpeta oficial. «Voy a activar inmediatamente la red de protección. Esto involucrará al CREAS, al Ministerio Público y a un equipo multidisciplinario. ¿Qué va a pasar con el niño?». «¿Y conmigo?», preguntó Joaquín, la realidad de las consecuencias finalmente imponiéndose. «En cuanto al niño, nuestra prioridad es garantizar su seguridad y bienestar inmediatos. Sobre usted, la ley garantiza protección a los denunciantes, pero no le voy a mentir. En casos que involucran a personas poderosas, siempre hay riesgos». Joaquín asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. «Haga lo que sea necesario. Solo no quiero que el niño siga sufriendo». Al salir del Consejo de Protección Infantil, Joaquín sintió el peso de años siendo levantado de sus hombros, aún sabiendo que días difíciles estaban por venir. En el camino de regreso a la hacienda, pasó por la iglesia de San Benito, donde Guillermo había sido bautizado 7 años antes. Entró, encendió una vela y rezó por primera vez en muchos años. Esa misma mañana, la denuncia ya había sido enviada con urgencia a Marina Alves, trabajadora social del Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social, CREAS. Con vasta experiencia en casos de violencia contra niños, Marina revisó las fotografías, leyó el testimonio detallado e hizo una rápida investigación sobre la familia Torres.
El padre es una figura conocida en el agronegocio, comentó con su colega Luciana. La madrastra aparece constantemente en columnas sociales por su trabajo filantrópico. Justamente los casos más difíciles, respondió Luciana. Familia rica, influyente, con imagen pública impecable. Va a necesitar cuidado, Marina. Voy a solicitar acompañamiento de la Fiscalía de Infancia desde el inicio, decidió Marina tomando el teléfono. Casos como este tienden a complicarse rápidamente cuando la prensa se entera. Al final de esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los cafetales, Joaquín volvió a su trabajo habitual en la hacienda, intentando actuar con naturalidad. De lejos, vio a Guillermo saliendo sigilosamente del área de los empleados, probablemente después de conseguir algo de comida de doña Josefa. El niño se movía como un animal asustado, siempre atento, siempre en alerta. El cuidador sintió un nudo en la garganta cuando percibió a Débora observando a su hijastro desde el balcón, con una expresión de desagrado mal disimulada. Ella le dijo algo a uno de los guardias de seguridad, quien inmediatamente se dirigió al niño. Incluso a distancia, Joaquín podía ver el miedo en los ojos de Guillermo cuando el hombre corpulento lo abordó. Doña Débora mandó que regresaras al establo, dijo el guardia de seguridad en voz lo suficientemente alta para que Joaquín lo escuchara. Y dijo que si te vuelve a ver cerca de la casa durante la visita del secretario departamental, te las verás. El niño bajó la cabeza y se giró en dirección al establo sin decir palabra. Sus pasos arrastrados y hombros caídos eran la imagen viva de la derrota. Joaquín desvió la mirada, incapaz de seguir mirando. «Aguanta firme, hijo mío», pensó. «La ayuda está en camino». A la mañana siguiente, Joaquín fue despertado por golpes firmes en su puerta. Teresa, aún en camisón, abrió con expresión aprehensiva para encontrar a Marina Alves y Rafael Cardoso, acompañados por una fiscal y 2 policías judiciales. «¿Señor Joaquín Silva?», preguntó Marina, presentando su identificación. «Soy Marina Alves, trabajadora social del CREAS. Esta es la doctora Claudia Rivera, fiscal del Juzgado de Familia e Infancia. Necesitamos su ayuda para una visita técnica a la residencia principal». Joaquín miró a su esposa, que asintió discretamente. «Sí, señora, solo déjeme cambiarme de ropa». Mientras se vestía, el cuidador podía oír el inicio de movimiento en la hacienda. Por la ventana, vio cuando la comitiva oficial se acercó a los portones principales, causando evidente agitación entre los empleados. Alguien corrió en dirección a la casa grande, seguramente para avisar a Débora de la llegada inesperada. «Está hecho», pensó Joaquín, con una mezcla de miedo y resolución. «Que Dios proteja al niño ahora». Y mientras caminaba para encontrarse con el equipo, vio a lo lejos la pequeña figura de Guillermo, observando todo desde la puerta entreabierta del establo, los ojos asustados fijos en los coches oficiales, sin saber que aquel momento cambiaría para siempre el curso de su joven vida. El sol de otoño iluminaba los jardines impecables de la hacienda Sierra Dorada cuando la comitiva oficial cruzó el portón principal. En el centro de la propiedad, la casa grande colonial exhibía su arquitectura preservada del siglo XIX, rodeada por palmeras imperiales que trazaban una línea perfecta hasta la entrada principal. Para los ojos desprevenidos, era el retrato de la opulencia bien administrada, una postal del campo colombiano que prosperaba. Marina Alves había visto este escenario muchas veces a lo largo de sus 15 años como trabajadora social. Mansiones impecables que escondían secretos oscuros, familias de apariencia perfecta cuyas puertas cerradas guardaban historias de abusos y negligencia. Ella sabía que cuanto más alto el muro, más complejo sería el trabajo de protección. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?». La voz de Débora Torres sonó melodiosa mientras bajaba los escalones del balcón, luciendo un vestido elegante que parecía demasiado casual para esa hora de la mañana. Su sonrisa calculada vaciló ligeramente al percibir los distintivos oficiales y la presencia de Joaquín junto a la comitiva. «Señora Torres, soy Marina Alves, trabajadora social del CREAS. Esta es la doctora Claudia Rivera, fiscal del Juzgado de Familia. Estamos aquí para una visita técnica, en respuesta a una denuncia formal». La sonrisa de Débora se congeló por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó la compostura.
Denuncia. Debe haber algún error. La Fundación Torres sigue todos los protocolos de transparencia en nuestras actividades benéficas. No estamos aquí para hablar de la Fundación. Señora Torres, aclaró la doctora Claudia con la firmeza profesional de quien ya había enfrentado situaciones similares. La visita se refiere al menor Guillermo Mendoza Torres, su hijastro. Una sombra cruzó el rostro de Débora, pero ella mantuvo la sonrisa social. ¿Guillermo? Oh, entiendo. El niño ha pasado por un periodo difícil desde que perdió a su madre. Hemos consultado a especialistas, ¿sabe? Problemas de comportamiento complejos. Nos gustaría hablar con él, dijo Marina observando atentamente las reacciones de la mujer. Y necesitamos verificar las condiciones en que está viviendo, según lo previsto en el Estatuto de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Claro, claro, respondió Débora, abriendo más la puerta. Por favor, pasen. Pediré a alguien que llame a Guillermo. Él suele deambular por la propiedad. Es parte de lo que los médicos llaman procesamiento del duelo. Quizás podamos tomar un café mientras esperamos. La estrategia era evidente. Hospitalidad excesiva, conversación amena, intento de controlar el ambiente y el tiempo. Marina intercambió una mirada significativa con Rafael, que entendió inmediatamente. Si me permite, intervino Rafael, mientras usted conversa con la doctora Claudia, la trabajadora social y yo quisiéramos iniciar la evaluación de las condiciones de la propiedad. El señor Joaquín gentilmente se ofreció a mostrarnos los lugares frecuentados por el niño. La tensión surgió como una pequeña fisura en la sonrisa perfecta de Débora. ¿No sería mejor esperar a mi esposo? Augusto está en Bogotá, pero puedo intentar contactarlo. Él se sentiría más cómodo si estuviera presente durante una inspección de este tipo. La legislación no exige la presencia de los responsables durante la evaluación técnica inicial, señora Torres, explicó la doctora Claudia con firmeza. Y la urgencia de la denuncia requiere procedimientos inmediatos. Mientras Débora conducía a la fiscal al lujoso interior de la casa, Marina, Rafael y los policías acompañaron a Joaquín en dirección al establo. El cuidador caminaba cabizbajo, claramente nervioso por su posición de denunciante ahora expuesta. Él suele quedarse aquí, explicó Joaquín en voz baja cuando se acercaron al establo. Desde que llegó la madrastra, el niño fue siendo apartado de la casa principal. Primero dijeron que era temporal, después se volvió permanente. El establo era una construcción sólida, bien mantenida para albergar los valiosos caballos de competición de la hacienda. Marina notó inmediatamente el contraste. Las cuadras de los animales eran espaciosas, limpias, con sistemas de ventilación y control de temperatura. Al fondo, sin embargo, detrás de una divisoria improvisada, encontraron el espacio donde Guillermo vivía. Dios mío, susurró Rafael al ver el colchón delgado en el suelo de cemento, las pocas pertenencias organizadas en cajones, la falta de cualquier comodidad básica o dignidad. Marina respiró hondo, controlando la indignación profesional para no comprometer su objetividad técnica. Con gestos precisos comenzó a fotografiar todo: el espacio inadecuado, la ausencia de instalaciones sanitarias apropiadas, las condiciones precarias de higiene, la total falta de aislamiento térmico contra el frío, que en noches de otoño e invierno podía ser severo en la región. ¿Dónde está el niño ahora?, preguntó al cuidador. No estoy seguro. Cuando vio los coches llegar debe haberse escondido. Hace eso siempre que llegan visitantes. Doña Débora prohíbe que aparezca durante eventos o visitas importantes. En ese momento, uno de los policías llamó la atención del grupo hacia un movimiento entre los árboles cercanos. Marina se acercó con pasos cautelosos y vio, parcialmente escondido detrás de un tronco, al pequeño Guillermo. Incluso a distancia, la trabajadora social pudo notar los signos alarmantes: la delgadez extrema, la ropa inadecuada para la estación, los pies descalzos y lastimados. «Hola, Guillermo», llamó Marina con voz suave, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi nombre es Marina. Vine aquí para hablar contigo. ¿Puedo acercarme?» El niño no respondió, pero tampoco huyó, sus grandes ojos oscuros observando a la extraña con una mezcla de miedo y curiosidad. Marina avanzó lentamente,
hasta estar lo suficientemente cerca para ver lo que sus años de experiencia ya habían identificado como signos clásicos de negligencia severa. Labios agrietados por deshidratación, manchas en la piel compatibles con exposición prolongada al frío, cabello sin cortar ni cuidados básicos. No tienes que tener miedo, continuó Marina, agachándose para quedar a la altura de los ojos del niño. Estamos aquí porque nos importas, para garantizar que estés bien. Guillermo parpadeó algunas veces como si aquella fuera una idea difícil de procesar. ¿Usted conoce a la tía Débora?, preguntó finalmente con voz casi inaudible. Sí, acabo de conocerla, pero vine especialmente para hablar contigo. El niño miró rápidamente hacia la casa principal, luego hacia el establo, un cálculo silencioso de riesgos. Ella se va a enojar si me ve hablando con usted. Marina sintió un nudo en el estómago con esa simple frase que confirmaba tanto. Nadie se va a enojar contigo hoy, Guillermo. Te lo prometo. Podemos conversar un poco. Después de algunos momentos de vacilación, el niño asintió tímidamente. Marina guió la conversación con el cuidado de quien atraviesa un campo minado, usando técnicas apropiadas para entrevistas con niños en situación de vulnerabilidad. Poco a poco, fragmentos de la rutina diaria de Guillermo emergieron. Despertarse antes del amanecer para usar el baño externo sin ser visto, recolectar restos de comida cuando fuera posible, esconderse durante eventos, dormir entre los animales para conseguir algo de calor en las noches frías. «¿Puedo ver dónde guardas tus cosas especiales?», preguntó Marina, después de conquistar un mínimo de confianza. Guillermo dudó, pero acabó conduciéndola de vuelta al establo. Arrodillándose cerca del colchón, retiró una tabla suelta del piso y sacó de allí un medallón de plata ligeramente oxidado. «Era de mi mamá», explicó simplemente, sosteniendo el objeto como si fuera el mayor tesoro del mundo. «Tengo que esconderlo porque la tía Débora dijo que lo iba a tirar». Marina documentó el momento discretamente, mientras Rafael, unos pasos atrás, tomaba notas detalladas. El cuadro completo que emergía era devastador. Un niño deliberadamente apartado de la convivencia familiar, privado de condiciones básicas de higiene, alimentación y comodidad, mientras en la casa principal se realizaban eventos benéficos en nombre de la protección infantil. «Guillermo, ¿te has sentido mal últimamente?» «¿Dolores, tos, fiebre?», preguntó Marina, notando las manchas en la piel y la respiración ligeramente agitada del niño. «A veces me cuesta respirar de noche», admitió él, «y me duelen los pies cuando hace mucho frío». La decisión fue tomada en ese momento. Marina intercambió una mirada con Rafael, y el mensaje silencioso fue claro. No había condiciones para dejar a ese niño pasar un día más en esa situación. Ella digitó rápidamente un mensaje para la doctora Claudia, que aún conversaba con Débora en la casa principal. En el balcón de la casa grande, la fiscal recibió el mensaje y terminó abruptamente la conversación amena que Débora intentaba mantener sobre los proyectos sociales de la fundación. «Señora Torres», dijo la doctora Claudia con firmeza formal, «basado en la evaluación técnica preliminar, estamos retirando temporalmente al menor Guillermo Mendoza Torres de la residencia para evaluación médica inmediata y acogida institucional de emergencia, según lo previsto en los artículos 98 y 101 del Estatuto de Protección a la Infancia y la Adolescencia». La máscara de cordialidad de Débora se desmoronó completamente. «Esto es un absurdo. Ustedes no pueden entrar en mi propiedad y simplemente llevarse al niño. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo». «Usted tiene todo el derecho de activar su defensa jurídica», respondió la fiscal con frialdad profesional. «Pero la medida de protección ya está en vigor. Una audiencia será programada en los próximos días, donde usted y su esposo podrán manifestarse ante el juzgado de familia e infancia». Débora observó, lívida de rabia, cuando la comitiva se reunió nuevamente cerca de los vehículos. Marina guiaba gentilmente a Guillermo, que cargaba solo un pequeño atado con sus pocas ropas y el medallón de plata firmemente sujeto en la mano. «Esto no va a quedar así», gritó Débora desde el balcón. «Ustedes no saben con quién están tratando. Augusto no va a permitir esta invasión de privacidad». Marina ayudó a Guillermo a subir al vehículo oficial,
protegiéndolo de las palabras ácidas de la madrastra. El niño parecía simultáneamente asustado y aliviado, agarrándose al medallón como a un salvavidas en mar revuelto. ¿A dónde vamos?, preguntó él en voz baja, cuando el coche comenzó a moverse por el largo camino de palmeras imperiales. «A un lugar seguro», respondió Marina, colocando suavemente una manta sobre los hombros estrechos del niño. «Un lugar donde tendrás una cama caliente, comida en la mesa y personas que te cuidarán». Mientras el vehículo dejaba la propiedad, Joaquín observaba la escena desde la entrada del establo, con lágrimas silenciosas resbalando por su rostro arrugado. El precio de su denuncia sería alto, probablemente su empleo de décadas y la casa donde vivía con su esposa. Pero al ver al pequeño Guillermo finalmente recibiendo la protección que merecía, el viejo cuidador supo que había tomado la única elección posible. «Vaya con Dios, hijo mío», susurró mientras el coche desaparecía en el camino de tierra que cruzaba los cafetales. «Que tu vida comience de verdad a partir de hoy». El Hospital Regional de Medellín bullía con la actividad típica de una tarde de jueves, cuando el equipo del Consejo de Protección Infantil llegó con Guillermo. El niño, encogido en el asiento trasero del coche oficial, observaba con ojos asustados el movimiento de personas de blanco que entraban y salían del gran edificio. «¿Tengo que ponerme una inyección?», preguntó en voz baja, sujetando con fuerza la mano de Marina. La trabajadora social sonrió gentilmente. «No te preocupes. Solo vamos a hablar con una médica muy amable que va a verificar cómo estás. Nada va a pasar sin que yo te lo explique antes. ¿De acuerdo?». En el área de pediatría ya habían sido alertados sobre el caso. La doctora Renata Fonseca, médica con especialización en casos de violencia contra niños y adolescentes, esperaba en una sala preparada especialmente para recibir pacientes en situación de vulnerabilidad, ambiente colorido, juguetes disponibles y un enfoque menos intimidante que los consultorios tradicionales. «Hola, Guillermo. Yo soy la doctora Renata», se presentó ella con una sonrisa cálida, notando inmediatamente los signos que su mirada entrenada identificaba: delgadez acentuada, palidez, postura defensiva, pequeñas lesiones no tratadas. «¿Te gusta dibujar? Tengo algunos lápices de colores aquí mientras conversamos». El examen físico, conducido con extremo cuidado y siempre explicando cada etapa, confirmó lo que la apariencia ya sugería: desnutrición moderada, múltiples lesiones cutáneas por exposición al frío, inicio de un cuadro respiratorio, deshidratación y diversos pequeños heridas no tratadas, especialmente en los pies. La médica documentó meticulosamente cada hallazgo, fotografiando con discreción las evidencias más significativas. «Voy a necesitar hacer algunos análisis de sangre», le explicó a Guillermo. «Sentirás un pinchacito rápido, pero prometo que pasará pronto». El niño asintió valientemente, pero apretó con fuerza la mano de Marina durante la extracción. Cuando todo terminó, fue recompensado con una piruleta y un pequeño oso de peluche de la caja de juguetes del hospital. «¿Es para mí de verdad?», preguntó incrédulo, tocando el oso como si fuera algo demasiado precioso para sostener. «Todo tuyo», confirmó la médica, sintiendo un nudo en el pecho con esa pregunta simple que revelaba tanto. Fuera de la sala de exámenes, la doctora Renata conversó en tono serio con Marina y la doctora Claudia. «El cuadro es grave: desnutrición, anemia, inicio de neumonía, probable deficiencia de vitamina D por falta de exposición adecuada al sol. La lista es larga, sin mencionar los aspectos psicológicos que necesitarán evaluación especializada». «¿Sería necesaria la hospitalización?», preguntó la fiscal, ya pensando en las implicaciones legales. «No inmediatamente. Con medicación adecuada y monitoreo, puede ser tratado en régimen ambulatorio, siempre que sea en un ambiente protegido. Lo más urgente ahora es garantizar alimentación adecuada, descanso, calor y seguridad». Con el informe médico en mano, documento que sería pieza fundamental en el proceso jurídico, el equipo siguió para la siguiente etapa: la acogida institucional de emergencia. La Casa de Acogida Nuevo Amanecer, institución conveniada con el Ayuntamiento para casos de protección infantil,
estaba ubicada en una calle tranquila de la zona norte de la ciudad. Una casa amplia, adaptada con habitaciones colectivas, comedor, sala de actividades y equipo multidisciplinario para recibir niños en situación de riesgo, mientras se decidían judicialmente medidas definitivas. Marta González, psicóloga y coordinadora de la casa, recibió personalmente al pequeño Guillermo. Con 20 años de experiencia en acogida infantil, ella sabía que las primeras horas eran cruciales para establecer un vínculo de confianza. «Bienvenido, Guillermo. Esta será tu casa por un tiempo», dijo ella mostrando la habitación donde se quedaría. Un espacio simple pero limpio, con 4 camas organizadas y un armario individual para cada niño. «Puedes elegir qué cama prefieres». El niño miró confuso las opciones, un lujo desconocido después de meses durmiendo en un colchón en el suelo del establo. Vacilante, señaló la cama cercana a la ventana. «Excelente elección», sonrió Marta. «Ahora, ¿qué tal un baño caliente y ropa limpia antes de la cena? Tenemos algunas prendas nuevas que te deben quedar bien». El ritual del baño caliente, algo que Guillermo no experimentaba desde hacía meses, fue casi una revelación. La sensación del agua tibia, el jabón con olor a lavanda, la toalla suave, pequeñas comodidades que parecían extraordinarias después de tanto tiempo de privación. Vestido con pijamas limpios y calcetines suaves, el niño parecía otro cuando se sentó a la mesa del comedor para su primera comida en la casa. «¿De verdad puedo comer todo esto?», preguntó él, mirando el plato servido con arroz, frijoles, verduras y un trozo de pollo. «Todo tuyo», confirmó Lucía, la cocinera de la casa, que ya había visto esa misma pregunta en los ojos de decenas de niños a lo largo de los años. «Y hay postre después». En esa primera noche, Marina se quedó hasta tarde, ayudando en la adaptación inicial. Observó con una mezcla de tristeza y esperanza cómo Guillermo guardaba, cuidadosamente, un trozo de pan de la cena debajo de la almohada, comportamiento típico de niños que habían vivido en inseguridad alimentaria. «No, necesitas guardar comida, Gui», explicó gentilmente. «Aquí siempre habrá desayuno, almuerzo, merienda y cena, todos los días». El niño asintió, pero mantuvo el pan escondido de todos modos. Necesitaría tiempo para creer que las comidas estaban realmente garantizadas. Cuando llegó la hora de dormir, Marina lo ayudó a acomodarse en la cama elegida. Lo cubrió con una manta suave y observó cómo sostenía firmemente el medallón de plata contra el pecho. «Mañana vuelvo para ver cómo estás, ¿de acuerdo?», prometió ajustando la manta. «Y traeré tu oso del hospital que se quedó en el coche». «¿La tía Débora va a venir a buscarme?», preguntó él, el miedo evidente en la pequeña voz. «No, Guillermo, estás seguro aquí. Nadie te va a sacar de este lugar, a menos que sea para un lugar aún mejor». Cuando Marina finalmente dejó la casa de acogida, ya pasaba la medianoche. En el coche, se permitió finalmente liberar las emociones que había mantenido bajo control profesional durante todo el día. Lágrimas silenciosas resbalaban mientras conducía por las calles vacías de la ciudad. Su teléfono sonó. Era Rafael, el consejero de protección infantil. «¿Cómo está él?», preguntó la voz preocupada del otro lado de la línea. «Instalado en la casa Nuevo Amanecer, físicamente exhausto, emocionalmente en shock, pero seguro por primera vez en mucho tiempo». «Las cosas se calentaron por aquí», informó Rafael. Augusto Torres regresó a toda prisa de Bogotá. Ya contrató al bufete Almeida y Prado, el más caro de la ciudad. Están amenazando con demandar a todo el mundo por invasión de propiedad y difamación. «Era de esperar», suspiró Marina. «¿Y Joaquín?», desalojado inmediatamente. Él y su esposa se fueron a casa de su hija en Río Negro. Torres mandó seguridad para acompañarlos mientras retiraban sus pertenencias. Humillación pública. Mensaje claro para cualquier otro empleado que piense en hablar. Marina sintió un nudo en el pecho, pensando en el viejo cuidador que había arriesgado todo para proteger a Guillermo. «Vamos a necesitar protección para él como testigo. Ya estamos gestionándolo». La doctora Claudia activó al Ministerio Público. Y hay más. Surgieron rumores de que la tal Fundación Torres tiene irregularidades financieras. Aparentemente la filantropía era más una operación de imagen y posible lavado de dinero.
Mientras tanto, en la casa Nuevo Amanecer, Guillermo enfrentaba su primera noche lejos del establo. La habitación silenciosa, la cama suave, la ausencia del olor familiar de los caballos, todo era demasiado extraño. Acostado en la oscuridad, sosteniendo el medallón de su madre, el niño intentaba procesar los vertiginosos cambios de aquel día. En una cama cercana, Pedro, un niño de 9 años que ya estaba en la casa desde hacía 2 semanas, percibió la incomodidad del recién llegado. «¡Hey, novato!», llamó en voz baja. «¿Tampoco puedes dormir?». Guillermo se giró en dirección a la voz, distinguiendo solo el contorno de otro niño en la oscuridad. «Tengo un poco de miedo», admitió. «Normal. Mi primera noche aquí también fue así. Pero es chévere, ¿sabías? Mañana hay clase de artes. Después fútbol en el patio. Y la comida de la tía Lucía es la mejor de la ciudad. ¿Ustedes pueden tener juguetes aquí?», preguntó Guillermo, recordando el oso de peluche que Marina había prometido traer. «Claro, hay un montón en la sala de juegos. Y los domingos podemos ver dibujos animados en la tele de la sala». Pedro bostezó, acomodándose mejor en su cama. «Ya verás, es mucho mejor que afuera». La conversación sencilla trajo un consuelo inesperado. Guillermo sintió los ojos pesados mientras pensaba en las palabras de su nuevo compañero. Quizás, solo quizás, este extraño nuevo lugar fuera realmente seguro. Con el medallón firme entre los dedos, se durmió finalmente. Un sueño sin sobresaltos, protegido por paredes sólidas, un techo que no goteaba y, por primera vez en mucho tiempo, la ausencia del miedo constante. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas de la habitación cuando Guillermo despertó, momentáneamente confundido sobre dónde estaba. La visión de la cama limpia, de la manta suave y de los otros niños empezando a levantarse, le trajo de vuelta la memoria del día anterior. «Buenos días, dormilón», llamó Marta desde la puerta. «El desayuno ya está en la mesa. Hay pan calentito, leche, frutas y hasta pastel de maíz». El niño se sentó en la cama, sintiendo el olor a comida fresca. No restos o alimentos fríos, sino una comida de verdad, preparada para él. Mientras seguía tímidamente hacia el comedor junto con los otros niños, Guillermo comenzaba a entender que su vida había cambiado completamente. «¿Puedo repetir?», preguntó él después de limpiar el plato con avidez. «¿Cuántas veces quiera?», sonrió Lucía, ya sirviendo otra porción. «Los niños necesitan comer para crecer fuertes». Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, los engranajes de la justicia y del poder comenzaban a moverse en direcciones opuestas, en una batalla que definiría no solo el futuro de Guillermo, sino posiblemente el de muchos otros niños invisibles detrás de muros altos y fortunas pulcras. El imponente edificio del bufete Almeida y Prado ocupaba los 2 últimos pisos de una torre comercial en el centro financiero de Medellín, con vista panorámica a la ciudad, muebles importados y una colección de arte contemporáneo valuada en millones. El espacio reflejaba perfectamente la clientela que atendía: empresarios, políticos y herederos, dispuestos a pagar honorarios exorbitantes para resolver sus problemas. En la sala de reuniones principal, Augusto Torres esperaba impaciente, tamborileando los dedos en la mesa de caoba mientras Ricardo Almeida, socio senior del bufete, revisaba documentos. Al lado de Augusto, Débora mantenía la postura perfecta, aunque sus ojos traicionaban la tensión que sentía. «La situación es delicada, pero manejable», anunció finalmente Ricardo, ajustándose las gafas de montura italiana. «Tenemos varias líneas de acción posibles para revertir esta medida absurda y excesiva del Consejo de Protección Infantil. Quiero a mi hijo de vuelta hoy mismo», exigió Augusto, la voz cargada de una autoridad habituada a ser obedecida sin cuestionamientos. «Y quiero a ese cuidador procesado por difamación. 20 años trabajando para mi familia, y así es como retribuye la lealtad». Ricardo intercambió una mirada discreta con su asociada, la doctora Camila Brito. Ambos sabían que la situación era más compleja de lo que el cliente parecía dispuesto a reconocer. «Señor Torres, necesitamos ser estratégicos», explicó Camila con cuidado. «Tenemos el informe médico preliminar del hospital, que documenta condiciones preocupantes.
Atacar frontalmente ahora puede ser contraproducente. ¿Qué condiciones? Ese muchacho siempre fue problemático, interrumpió Débora, ajustándose nerviosamente el collar de perlas. Desde que su madre falleció, él se niega a seguir las reglas. Se escapa al establo por voluntad propia, rechaza la comida. Señora Torres, intervino Ricardo con firmeza profesional. Necesito ser franco. El informe médico indica desnutrición, múltiples lesiones no tratadas, inicio de neumonía. Tenemos fotografías del lugar donde el niño dormía, testimonio del cuidador y, lo más importante, el propio testimonio del niño. Una estrategia de negación total sería desastrosa en el actual contexto. Augusto palideció visiblemente. Era la primera vez que escuchaba detalles concretos sobre la condición de su hijo. No es posible. Yo nunca... Su voz falló mientras miraba a su esposa con una expresión de incredulidad naciente. Augusto, no me mires así, reaccionó Débora rápidamente. Sabes lo difícil que es Guillermo. Intentamos psicólogos, intentamos reglas, intentamos todo. Él eligió aislarse, que ahora nos están tratando como criminales. El abogado carraspeó, interrumpiendo el inicio de la discusión conyugal. Vamos a enfocarnos en la estrategia legal. Primero, necesitamos asumir una postura colaborativa con la justicia, al mismo tiempo que controlamos la narrativa pública. Segundo, vamos a solicitar una evaluación psicológica independiente del niño, con un profesional de nuestra confianza. Tercero, preparar un contraataque específico a la forma en que se condujo la investigación, alegando vicios procesales. Mientras la reunión proseguía en el lujoso bufete, en una sala modesta en el Palacio de Justicia de Medellín, otra estrategia era trazada. Sentada a la mesa simple, con una taza de café ya frío al lado, la doctora Fernanda Olmedo escuchaba atentamente el relato de la trabajadora social Marina Alves. A sus 45 años, Fernanda había abandonado una prometedora carrera en un gran bufete para dedicarse a la abogacía de causas sociales, especialmente ligadas a la infancia y adolescencia. Su pequeño bufete, mantenido con recursos propios y donaciones, era conocido por enfrentar casos que nadie más quería, y por ganarlos. Ya contrataron a Almeida y Prado, explicó Marina. Van a intentar descalificar todo el proceso, intimidar a los testigos, quizás incluso comprar gente dentro del sistema. Fernanda sonrió con una tranquilidad que venía de la experiencia. No sería la primera vez que me enfrento a ese bufete. Tienen dinero y conexiones, pero no siempre tienen los hechos de su lado. Ella hojeó cuidadosamente el dossier reunido por el equipo del Consejo de Protección Infantil y del CREAS. Este caso es sólido. Tenemos documentación fotográfica, informe médico, testimonio técnico. Lo que necesitamos ahora es garantizar que todo sea adecuadamente preservado y presentado. Los medios ya comenzaron a circular el caso, añadió Rafael, el consejero de Protección Infantil. Los Torres tienen mucha influencia. Algunas columnas sociales ya están insinuando que el niño tiene problemas psicológicos y que la intervención fue exagerada. Era de esperar, asintió Fernanda, tomando notas en su cuaderno. Vamos a necesitar una orden judicial de protección de datos para restringir la exposición mediática del caso, preservando la identidad del niño. También quiero una orden de preservación de evidencias para todos los sistemas de seguridad, sea de la Hacienda, antes de que, accidentalmente, pierdan las grabaciones de las últimas semanas. Las estrategias eran claras. De un lado, un poderoso bufete usando sus recursos, conexiones y tácticas intimidatorias. Del otro, un equipo comprometido con la protección del niño, munido de evidencias técnicas y determinación. En los días que siguieron, la batalla se intensificó en múltiples frentes. El nombre de Joaquín, el cuidador denunciante, comenzó a aparecer en blogs locales con insinuaciones sobre deslealtad y envidia. Una investigación interna misteriosa sobre desvío de recursos durante su periodo como empleado fue anunciada por la asesoría de los Torres. El hombre, que había dedicado décadas de trabajo honesto a la familia, veía su reputación siendo sistemáticamente atacada. Simultáneamente, la imagen de Débora como benefactora de los niños necesitados
fue reforzada en publicaciones estratégicas. Fotos de eventos benéficos pasados, testimonios de familias asistidas por la fundación e incluso una entrevista exclusiva en una revista de circulación nacional, donde ella se presentaba como víctima de persecución injustificada, formaban parte de la estrategia de reconstrucción de imagen. Están construyendo una narrativa clásica, explicó Fernanda al equipo, reunido en su bufete después de otra audiencia preliminar. La madrastra dedicada e incomprendida, el padre ocupado pero amoroso, el cuidador envidioso, el niño problemático, y nosotros como los villanos, interfiriendo en una familia estructurada. Mientras tanto, Guillermo sigue teniendo pesadillas todas las noches, comentó Marta, la psicóloga de la casa de acogida, que se había unido al equipo de defensa de los derechos del niño. Él dibujó esto ayer en terapia. Ella colocó sobre la mesa un dibujo hecho con lápices de colores, el establo oscuro, caballos en las cuadras y en un rincón una pequeña figura encogida, con trazos de lágrimas en el rostro. En la parte superior del papel, escrito con letra infantil irregular, se leía: «Mi cuarto en la hacienda. Estoy solicitando autorización judicial para incluir estos dibujos como evidencia», informó Fernanda. «Son testimonios gráficos poderosos del trauma vivido». La batalla jurídica se intensificó cuando el bufete Almeida y Prado presentó un pedido de reconsideración de la medida de protección, alegando excesos procedimentales y ofreciendo un plan alternativo. Guillermo regresaría a la hacienda bajo supervisión de una enfermera particular, con visitas periódicas de profesionales indicados por el propio bufete. La jueza del Juzgado de Familia e Infancia, la doctora Mónica Tejera, conocida por su imparcialidad y rigor técnico, denegó el pedido. El regreso inmediato al ambiente donde ocurrieron las alegadas violaciones representa riesgo potencial a la integridad física y psicológica del menor, escribió en su despacho, determinando el mantenimiento de la acogida institucional hasta la conclusión de las investigaciones y la realización de audiencia específica. La respuesta de los Torres fue inmediata: un pedido de recusación contra la jueza, alegando parcialidad manifiesta, junto con una queja formal al Tribunal Superior de Justicia. Es parte de la estrategia, explicó Fernanda al equipo, cada vez más ampliado con profesionales voluntarios sensibilizados por el caso. Atacan el proceso para no discutir el fondo. Mientras impugnan procedimientos y autoridades, se ganan tiempo para construir una narrativa alternativa y desgastar a los testigos. El giro comenzó a suceder cuando una empleada doméstica de la hacienda, Josefa Santos, la doña Josefa que secretamente alimentaba a Guillermo, decidió romper el silencio. Despedida tras la remoción del niño, bajo alegación de incumplimiento de órdenes directas, la cocinera buscó el Consejo de Protección Infantil para ofrecer su testimonio. Doña Débora dio órdenes expresas de no alimentar al niño más allá de lo estrictamente necesario. Reveló en testimonio oficial, posteriormente incluido en el proceso. Decía que él necesitaba aprender disciplina, que estaba demasiado mimado. Cuando yo intentaba separar un poco más de comida, ella aparecía en la cocina para verificar. Una vez me encontró guardando un trozo de pastel y gritó que yo estaba saboteando su educación. El testimonio detallado de doña Josefa, corroborando y expandiendo la información ya proporcionada por Joaquín, representó un golpe significativo en la estrategia defensiva de los Torres. Más importante aún, ella trajo consigo mensajes de texto que había recibido de Débora, con instrucciones explícitas sobre cómo tratar, o mejor dicho, ignorar a Guillermo. No quiero al niño circulando por la casa durante el evento del sábado. Manténgalo en el establo y asegúrese de que no aparezca. O también, Guillermo comió demasiado ayer y se puso atrevido. Hoy solo sopa, nada más. Los mensajes, autenticados por pericia técnica, fueron anexados al proceso, junto con extractos financieros que mostraban un patrón revelador. Mientras miles de pesos eran gastados mensualmente en ropa de marca, restaurantes de lujo y tratamientos estéticos, no había prácticamente ningún registro de gastos relacionados con Guillermo. Ni ropa, ni material escolar, ni juguetes.
Los gastos básicos de la escuela eran cubiertos por un fondo educativo establecido por Cecilia, la madre biológica, antes de fallecer, explicó la perita contable contratada por Fernanda. Fuera de eso, no hay indicios de gastos compatibles con el mantenimiento adecuado de un niño de 7 años. La situación se complicó aún más para los Torres cuando, siguiendo determinación judicial, las grabaciones del sistema de seguridad de la hacienda fueron requeridas. Aunque diversos tramos presentaban fallas técnicas, coincidentemente en los periodos más relevantes, la pericia logró recuperar secuencias significativas. Guillermo saliendo del establo de madrugada para usar el baño externo, recogiendo restos de comida en basureros, siendo visiblemente evitado por Débora en encuentros ocasionales por los jardines. En una de las grabaciones más impactantes, recuperada parcialmente después de intentos de eliminación, Débora aparecía en una conversación con 2 amigas durante un té en el jardín. «No soporto a ese niño por la casa. Me recuerda mucho a su madre», decía ella sin saber que estaba siendo grabada. Augusto casi no se da cuenta. Siempre está viajando. Y cuando está aquí mantengo al niño lejos. Es mejor para la imagen de la familia, para la fundación, para todo. Augusto ni sospecha que su hijo duerme en el establo. Piensa que es una fase, que el niño prefiere los caballos. La grabación, obtenida legalmente a través de orden judicial, fue admitida como prueba, a pesar de las vigorosas protestas de la defensa de los Torres. El impacto fue devastador no solo en el proceso, sino en la opinión pública, que comenzaba a seguir el caso con creciente interés. La prensa, inicialmente favorable a la versión de la familia ejemplar injustamente atacada, cambió gradualmente de posición cuando Luisa Méndez, una periodista investigativa respetada, publicó un reportaje especial sobre el caso. Después de semanas de investigación rigurosa, entrevistas con múltiples fuentes y análisis de documentos, el artículo presentaba un dossier completo que deconstruía sistemáticamente la imagen pública de los Torres. Filantropía de fachada. El niño invisible del rey del café revelaba no solo los detalles de la negligencia contra Guillermo, sino también inconsistencias graves en la actuación de la Fundación Torres, incluyendo posibles desvíos de recursos y proyectos anunciados que nunca salieron del papel. La repercusión fue inmediata. Organizaciones de defensa de los derechos del niño se manifestaron públicamente. Patrocinadores comenzaron a retirar su apoyo a la Fundación Torres. Invitaciones para eventos sociales fueron discretamente canceladas. El barniz de respetabilidad que cubría el imperio Torres comenzaba a resquebrajarse visiblemente. Para Augusto, el golpe más duro vino cuando, tras la presión de inversores y socios comerciales, finalmente asistió a todas las evidencias reunidas contra su esposa. Las imágenes de su hijo durmiendo en el suelo frío del establo, el informe médico detallando desnutrición y lesiones, las grabaciones de Débora admitiendo que mantenía al niño alejado deliberadamente. Todo esto desmoronó la narrativa cuidadosamente construida que él había elegido creer. La noche anterior a la audiencia decisiva, Augusto Torres enfrentó a su esposa en el despacho de su mansión, lejos de los oídos de los empleados. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hijo?», preguntó la voz embargada de emoción contenida. «¿Por qué, Débora? ¿Qué podría haber hecho Guillermo, un niño de 7 años, para merecer tal trato?» Débora, acorralada por la evidencia irrefutable, abandonó la fachada de madrastra dedicada. «Él nunca fue mi hijo, Augusto. Era un recordatorio constante de Cecilia, de cómo nunca superaste su muerte. Creí que con el tiempo, si él se mantenía lo suficientemente lejos, tú olvidarías, te enfocarías en nuestra vida, en nuestra imagen pública, en nuestros proyectos». «¿Nuestra imagen pública?», repitió Augusto incrédulo. «¿De eso se trata? ¿Condenaste a mi hijo a vivir como un animal por culpa de las apariencias sociales?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. A la mañana siguiente, Augusto Torres llegó solo al Palacio de Justicia para la audiencia decisiva. La batalla en campos desiguales estaba a punto de llegar a su momento de verdad, con el futuro de Guillermo pendiendo de la balanza de la justicia. El Palacio de Justicia de Medellín amaneció concurrido aquel lunes. La audiencia del caso Torres
estaba programada para las 10 de la mañana, pero desde las 8 ya se formaba una pequeña aglomeración en la entrada principal. Periodistas, curiosos y activistas por los derechos del niño. La historia del niño del establo, como Guillermo había pasado a ser conocido, había capturado la atención pública de una manera que nadie había previsto. En la sala reservada para testigos, Joaquín Silva ajustaba nerviosamente la corbata, una prenda prestada, rara vez usada durante sus años como cuidador. A su lado, doña Josefa sostenía un rosario entre los dedos, moviendo los labios en oraciones silenciosas. Ambos sabían que enfrentarían el poder y la influencia de los Torres, pero la determinación de proteger a Guillermo superaba el miedo. «Di solo la verdad, Josefa», aconsejó Joaquín en voz baja. «Ni más ni menos, solo lo que viste con tus propios ojos». En otra sala, Marina Alves revisaba sus informes técnicos con la doctora Fernanda Olmedo. Las dos mujeres habían trabajado incansablemente en las últimas semanas, documentando cada evidencia, preparando cada argumento, anticipando cada movimiento de la defensa de los Torres. «Van a intentar descalificar el testimonio de Guillermo», predijo Fernanda. «Van a alegar inestabilidad emocional, confusión mental, sugestión. Es la táctica estándar cuando no pueden atacar los hechos». «Estamos preparados», garantizó Marina. La doctora Renata terminó ayer el informe complementario con la evaluación de desarrollo. No hay margen para dudas sobre lo que ese niño vivió. En la tercera sala reservada, la más protegida y distante del movimiento, Guillermo esperaba con Marta, la psicóloga de la casa de acogida. Vestido con ropa nueva, pantalones vaqueros, camisa a cuadros y zapatillas, el niño parecía simultáneamente más saludable y más aprensivo que el día de su retirada de la hacienda. 3 semanas de alimentación adecuada, cuidados médicos y ambiente seguro ya mostraban resultados visibles. Las mejillas más llenas, la piel con mejor coloración, las heridas cicatrizadas. «Tengo miedo de ver a la tía Débora», confesó él, apretando el medallón de plata que nunca soltaba. «¿Y si ella se enoja conmigo?» «¿Recuerdas lo que hablamos, Gui?», respondió Marta con voz suave. «Tú no hiciste nada malo. Estás aquí para contar tu historia, y solo necesitas responder a lo que se te pregunte, con tus propias palabras. Yo estaré a tu lado todo el tiempo». Puntualmente a las 10 horas, el oficial de justicia anunció la entrada de la jueza Mónica Tejera. La sala de audiencias, aunque mayor que las convencionales, estaba completamente ocupada. De un lado, el formidable equipo del bufete Almeida y Prado, liderado por Ricardo y Camila, con asistentes cargando carpetas organizadas y dispositivos electrónicos. Del otro, el equipo más modesto reunido en torno a Fernanda Olmedo, Marina, Rafael, representantes del Ministerio Público y especialistas voluntarios. En la primera fila del público, Augusto Torres se sentaba solo, el rostro marcado por noches de insomnio y una expresión que mezclaba confusión y culpa. Débora, contra la recomendación de los abogados, había insistido en comparecer, manteniendo la postura elegante y la mirada desafiante, como si su sola presencia pudiera intimidar a los testigos. «Iniciamos la audiencia referente al proceso de medida de protección a favor del menor Guillermo Mendoza Torres», anunció la jueza, ajustándose las gafas. «Aclaro que por tratarse de un caso que involucra a un niño, las puertas permanecerán cerradas durante los testimonios, con acceso restringido a las partes y sus representantes. La prensa será admitida solo para la lectura de la decisión, respetando el derecho a la privacidad del menor». La primera testigo llamada fue Joaquín Silva. El viejo cuidador caminó con pasos firmes hasta la silla designada, hizo su juramento, y cuando fue invitado a declarar, relató con simplicidad directa lo que había presenciado durante meses: el aislamiento progresivo de Guillermo, el deterioro de sus condiciones físicas, las órdenes explícitas de Débora para mantenerlo alejado, los episodios de hambre y negligencia. El niño empeoraba cada día. «Excelencia», concluyó la voz embargada, «cuando llovía el establo se ponía húmedo. Con el frío, esas paredes de piedra parecían una nevera. Y él allí, cada día más flaco, más triste, más callado». La defensa de los Torres, en el contrainterrogatorio,
Intentó insinuar motivos ocultos para la denuncia: resentimiento por trato desigual, envidia de la riqueza de la familia, manipulación por terceros interesados en el escándalo. Joaquín se mantuvo firme, respondiendo con la dignidad de quien nada tenía que esconder. Trabajé para la familia Torres por casi 30 años, señora abogada. Vi al patrón Augusto crecer, casarse, construir esa hacienda. Fui padrino de bautismo de Guillermo. Si quisiera perjudicar a alguien, habría tenido muchas oportunidades a lo largo de esos años. Lo que me movió fue ver a un niño sufriendo y saber que sería cómplice si seguía callado. El testimonio de doña Josefa fue igualmente contundente, añadiendo detalles sobre las instrucciones específicas de Débora para restringir la alimentación de Guillermo, evitar el contacto, no proporcionarle ropa limpia u otros cuidados básicos. Ella decía que el niño necesitaba disciplina, que era rebelde por naturaleza, relató la cocinera. Pero lo que vi fue un niño asustado, que se escondía por los rincones y agradecía cualquier migaja que conseguía. Cuando se le preguntó sobre los mensajes de texto que había guardado, doña Josefa explicó: empecé a guardarlos porque tenía miedo de que nadie creyera. Una mujer tan fina, tan elegante, dando conferencias sobre caridad, ¿quién iba a creer que trataba a su hijastro de esa manera? La tercera testigo fue la doctora Renata Fonseca, la pediatra que examinó a Guillermo por primera vez, con la autoridad científica de quien había documentado cada lesión, cada indicador de negligencia, cada señal física de sufrimiento prolongado. Presentó un informe técnico irrefutable. Lo que encontramos fue un cuadro clásico de negligencia severa y exposición continuada a condiciones inadecuadas, declaró, señalando imágenes proyectadas en la pantalla de la sala: desnutrición moderada, anemia por deficiencia de hierro, infección respiratoria, múltiples lesiones cutáneas no tratadas, callosidades en los pies por ausencia de calzado apropiado. La defensa intentó sugerir que las condiciones podrían tener otras causas: comportamientos autonegligentes del propio niño, condiciones médicas preexistentes, predisposición genética. La médica, con la seguridad de quien dominaba completamente el asunto, refutó cada intento. Los hallazgos clínicos son inequívocos e interdependientes, formando un cuadro consistente, con negligencia ambiental y nutricional. No hay condición médica que explique simultáneamente todos los síntomas encontrados, excepto la exposición prolongada a un ambiente inadecuado, alimentación insuficiente y ausencia de cuidados básicos. Después de una breve pausa para el almuerzo, la audiencia se reanudó con el testimonio de la psicóloga Marta González, quien presentó los dibujos hechos por Guillermo durante las sesiones terapéuticas en la casa de acogida. Las imágenes simples pero poderosas mostraban cómo el niño percibía su realidad: el establo oscuro, los animales como única compañía, la figura pequeña y aislada de sí mismo, siempre separada de la casa principal y de las figuras adultas. Estos no son dibujos de un niño que eligió aislarse, explicó Marta. Son representaciones gráficas de abandono, miedo y soledad impuesta, el posicionamiento espacial de los elementos, el uso de colores oscuros, la desproporción entre las figuras humanas. Todo indica trauma y sentimiento de rechazo. Marina Alves fue llamada a continuación, presentando el informe técnico del CREAS, que documentaba las condiciones encontradas en la hacienda, el contraste entre el lujo de la residencia principal y el abandono del espacio donde Guillermo vivía, los patrones de comportamiento observados durante las interacciones iniciales con el niño. Lo que encontramos fue un niño institucionalizado dentro de su propia casa, concluyó ella. Guillermo había desarrollado estrategias típicas de supervivencia en ambientes hostiles: guardar comida para momentos de escasez, moverse evitando ser notado, minimizar sus propias necesidades para no molestar. Que el momento más tenso de la audiencia llegó cuando Ricardo Almeida anunció que llamaría a Débora Torres a declarar en defensa propia. Elegante en un traje discreto, la socialité caminó hasta la silla con la confianza de quien estaba acostumbrada a controlar ambientes sociales. Su testimonio inicial siguió la narrativa cuidadosamente construida: la madrastra dedicada,
intentando ayudar a un hijastro problemático después de la pérdida traumática de su madre biológica. Habló sobre intentos frustrados de acercamiento, comportamientos desafiantes del niño, su preferencia por el aislamiento, consultas con especialistas que nunca resultaban en progreso. Guillermo eligió alejarse, declaró con aparente pesar. Intenté ser una madre para él, pero desde el principio fui rechazada. El establo era su refugio, el lugar donde se sentía cómodo. Respetamos eso como una forma de procesamiento del duelo. Cuando Fernanda Olmedo inició el contrainterrogatorio, sin embargo, las contradicciones comenzaron a surgir. Confrontada con los mensajes de texto enviados a doña Josefa, con fragmentos de las grabaciones recuperadas y con los extractos financieros que mostraban la ausencia de cualquier gasto relacionado con su hijastro, Débora comenzó a vacilar. Si el niño realmente prefería el establo por elección propia, cuestionó Fernanda, ¿por qué usted necesitaba ordenar explícitamente que fuera mantenido allí durante eventos sociales? ¿Por qué determinar la reducción de alimentación como forma de disciplina? ¿Por qué prohibir que los empleados le proporcionaran ropa limpia? El golpe final llegó cuando Fernanda reprodujo nuevamente el fragmento más comprometedor de la grabación. Débora, admitiendo a amigas que mantenía a Guillermo alejado porque recordaba mucho a su madre, porque era mejor para la imagen de la familia, y que Augusto ni sospechaba que su hijo dormía en el establo. En el banco de los testigos, el rostro de Débora se endureció. La máscara de preocupación maternal cayó completamente cuando se dio cuenta de que no había salida honrosa. «Ustedes no entienden», dijo finalmente, la voz cargada de amargura. «Él nunca fue mi hijo. Yo construí una vida perfecta, una imagen pública impecable. Y ese niño, con sus ojos acusadores iguales a los de su madre, estaba siempre allí para recordarme que nunca sería suficiente para Augusto». Un murmullo recorrió la sala. Incluso los abogados de la defensa parecieron momentáneamente conmocionados con la confesión explícita. En el lugar reservado al público, Augusto Torres bajó la cabeza, como si el peso de su propia negligencia finalmente lo golpeara por completo. El último en ser llamado fue el propio Guillermo. La jueza determinó condiciones especiales para su testimonio. Solo ella, los representantes legales esenciales y la psicóloga acompañante permanecerían en la sala. Las preguntas serían formuladas de forma simplificada, respetando la capacidad de comprensión del niño. Guillermo entró tímidamente, sujetando la mano de Marta. Vestido con ropa limpia y bien cuidada, con el cabello peinado y el rostro más lleno que semanas antes, parecía simultáneamente más saludable y más vulnerable. La jueza, abandonando la formalidad habitual, dejó el estrado para sentarse más cerca del niño, creando un ambiente menos intimidante. «Hola, Guillermo», comenzó gentilmente. «¿Sabes por qué estamos todos reunidos aquí hoy?» «Para decidir dónde voy a vivir», respondió él en voz baja pero clara. «Eso mismo. Y para eso necesitamos entender cómo era tu vida antes. ¿Puedes contarme cómo era vivir en la hacienda?» Con palabras simples y directas, propias de su edad, Guillermo describió su rutina. Despertarse en el establo, compartir espacio con los caballos, buscar comida cuando fuera posible, esconderse de las visitas, evitar encuentros con Débora para no ponerla nerviosa. La tía Débora decía que yo ensuciaba la casa, que yo era feo, que nadie quería verme. Explicó sin drama ni exageración, solo relatando hechos como los entendía. Ella decía que papá siempre estaba ocupado por mi culpa, que yo daba mucho trabajo. ¿Y tu padre conversaban? Casi nunca. Él viajaba mucho. Cuando estaba en casa, la tía Débora decía que él estaba cansado, que yo no debía molestar. Guillermo dudó un momento antes de continuar. Una vez intenté contarle sobre el establo, pero la tía Débora dijo que él ya sabía, que fue él quien me mandó quedarme allí porque yo era un niño malo. La simplicidad de la narrativa, desprovista de cualquier intento de dramatización, llevaba una fuerza que ningún testimonio adulto podría igualar. Cuando se le preguntó cómo se sentía ahora, en la casa de acogida, el niño respondió con igual franqueza: «Es bueno tener una cama de verdad.
Y comida a todas horas. Y nadie me echa cuando llegan visitas. Después del testimonio de Guillermo, la jueza pidió algunos minutos para organizar sus notas antes de anunciar la decisión preliminar. En el receso, el clima en la sala era de tensión contenida. El equipo de defensa de los Torres, percibiendo la dirección que el caso había tomado, intentaba desesperadamente convencer a Augusto de aceptar un acuerdo. Si actuamos rápidamente, aún podemos controlar la narrativa, insistía Ricardo Almeida. Asumimos algún grado de responsabilidad proponiendo un plan de reunificación supervisada, reestructuración familiar. Augusto parecía no escuchar. Sus ojos estaban fijos en la puerta por donde su hijo había salido minutos antes. El niño, que apenas reconocía, cuyo sufrimiento había ignorado por conveniencia y cobardía. Cuando todos regresaron a sus lugares, la jueza Mónica Tejera retomó su posición formal. Su rostro, habitualmente neutro, mostraba marcas visibles de la emoción contenida ante el caso. Este tribunal escuchó evidencias sustanciales y perturbadoras sobre la situación vivida por el menor Guillermo Mendoza Torres, comenzó ella. Basándome en los hechos presentados, en los informes técnicos y en el mejor interés del niño, según lo previsto en el Estatuto de Protección a la Infancia y la Adolescencia, determino lo siguiente. La sala entera contuvo la respiración mientras la jueza enumeraba sus decisiones. Mantenimiento de la medida de protección de acogida institucional por tiempo indeterminado. Suspensión de la patria potestad de Augusto Torres hasta evaluación psicosocial completa. Prohibición de cualquier contacto de la madrastra Débora con el menor. Remisión del caso al Ministerio Público para investigación criminal por negligencia grave. Determinación para que el padre realice terapia familiar y cursos de parentalidad responsable antes de cualquier consideración sobre visitas supervisadas. Este caso, concluyó la magistrada, es un doloroso recordatorio de que paredes altas y fortunas consolidadas pueden esconder violencias silenciosas. El deber de este tribunal es, sobre todo, proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Fuera del Palacio de Justicia, lejos del tumulto y de las cámaras, Guillermo esperaba en el coche oficial con Marina y Marta. Él no entendía completamente las implicaciones legales de lo que había sucedido, pero sabía, con la intuición propia de los niños, que algo fundamental había cambiado. ¿Vamos a volver a la casa de acogida ahora?, preguntó, sujetando el medallón de plata que nunca abandonaba. Sí, Gui, respondió Marina, ajustando el cinturón de seguridad del niño. Te quedarás allí hasta que encontremos el mejor lugar para ti. Un lugar con cama de verdad, insistió él. Con cama de verdad, comida en la mesa y personas que realmente se preocupan por ti, garantizó la trabajadora social. Es una promesa. Mientras el coche se alejaba del Palacio de Justicia, Guillermo miró por la ventana hacia el cielo abierto de Medellín. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba esconderse, no necesitaba tener miedo. Su voz había sido escuchada, su verdad reconocida. Lo que vendría después aún era incierto, pero una cosa ya sabía: nunca más viviría en las sombras. 3 meses pasaron desde la audiencia, que había cambiado para siempre el destino de Guillermo. El caso del niño del establo seguía reverberando en los medios jurídicos y sociales, con desarrollos que iban mucho más allá del drama personal de la familia Torres. En una tranquila calle arbolada en el barrio El Poblado, en Medellín, una casa sencilla pero confortable albergaba ahora una nueva configuración familiar. Sentado a la mesa de la cocina, Guillermo se inclinaba concentrado sobre su cuaderno, la lengua asomando por la comisura de la boca mientras resolvía problemas de matemáticas. A su lado, Pablo Montero, profesor de historia en la universidad local, corregía trabajos de sus alumnos mientras ocasionalmente echaba un vistazo al progreso del niño. «Terminé, tío Pablo», anunció Guillermo, levantando el cuaderno con orgullo. Pablo ajustó las gafas y examinó cuidadosamente los ejercicios. «Muy bien, Gui, acertaste casi todos. Solo necesitas revisar esta multiplicación de aquí. ¿Recuerdas la técnica que la tía Teresa enseñó?» Desde el patio llegaba el aroma a pan horneándose y la voz melodiosa de Teresa Montero.
profesora de artes en la misma escuela donde Guillermo ahora estudiaba. Ella canturreaba mientras cuidaba la pequeña huerta que habían plantado juntos, un proyecto que el niño seguía con fascinación, maravillado con el milagro de las semillas transformándose en alimento. La familia de acogida de los Montero había recibido a Guillermo 6 semanas después de su retirada de la hacienda. La pareja, habilitada por el programa de acogida familiar del municipio, ofrecía lo que el equipo técnico consideraba ideal para la recuperación del niño: ambiente estable, rutina predecible, estímulo educativo y, sobre todo, cariño genuino. «Hora de la merienda», llamó Teresa entrando a la cocina con una cesta de tomates cherry recién cosechados, pan calentito con mantequilla y estos tomates que Gui me ayudó a plantar. Una combinación perfecta. Guillermo soltó el lápiz y corrió a lavarse las manos. Un ritual que ahora cumplía sin necesidad de recordatorio, parte de la nueva rutina que le brindaba seguridad. Su cuerpo había cambiado visiblemente en los últimos meses. Las mejillas más llenas, la postura más erguida, la mirada más viva. Las marcas físicas de la negligencia habían cicatrizado, aunque las emocionales exigían un proceso más largo y cuidadoso. Mientras comían, el timbre sonó. Pablo fue a atender y volvió acompañado por Marina Alves, quien hacía su visita semanal de seguimiento. El rostro de la trabajadora social se iluminó al ver a Guillermo. «Mira quién tiene cara de haber sacado la máxima nota en matemáticas», bromeó ella, aceptando el trozo de pan que Teresa ofrecía. «Casi», respondió el niño, mostrando el cuaderno. «Solo me equivoqué en 2 multiplicaciones». Marina se sentó con ellos, manteniendo la conversación ligera mientras observaba profesionalmente la dinámica familiar. Estas visitas, aunque obligatorias dentro del protocolo de acogida, se habían transformado en momentos esperados por todos, especialmente por Guillermo, quien veía en Marina el puente entre su pasado difícil y su nueva realidad. Después de la merienda, mientras Pablo llevaba a Guillermo a elegir un libro para la lectura nocturna, otro ritual precioso de la nueva rutina, Marina y Teresa conversaban en voz baja en la cocina. «¿Cómo ha dormido?», preguntó la trabajadora social. «Mejor cada semana», respondió Teresa. «Las pesadillas disminuyeron bastante. Todavía ocurren ocasionalmente, pero ahora él consigue verbalizar el miedo, acepta consuelo, vuelve a dormir. Ya es un progreso enorme. ¿Y las sesiones con la doctora Marta? Están ayudando mucho». Ella dijo que Guillermo está empezando a procesar los eventos de forma más adaptativa. Sus dibujos cambiaron. Tienen más colores, más movimiento, menos aislamiento. Marina tomó notas en su carpeta. El caso de Guillermo, aunque aún en curso, ya se configuraba como un ejemplo exitoso dentro del sistema de protección. «Ustedes están haciendo un trabajo increíble con él». Teresa movió la cabeza emocionada. «En realidad él nos transformó. Pablo y yo siempre quisimos hijos, pero no pudimos tenerlos biológicamente. Recibir a Guillermo. Es difícil de explicar, pero es como si nuestra casa finalmente estuviera completa». La conversación fue interrumpida por el regreso animado de Pablo y Guillermo, este último cargando un libro de aventuras como un trofeo. «Vamos a leer este hoy. Tiene piratas y un mapa del tesoro». Después de algunos minutos más de conversación, Marina se despidió, prometiendo volver la semana siguiente. En el camino hacia el coche, fue sorprendida por Guillermo, quien corrió para alcanzarla. «Tía Marina, se me olvidó preguntar. ¿El señor Joaquín y doña Josefa vienen a visitarme el domingo?» «Sí, güey. Ellos confirmaron. Y creo que van a traer ese pastel de maíz que tanto te gusta». El niño sonrió satisfecho. Las visitas regulares del ex cuidador y de la ex cocinera, las 2 personas que habían arriesgado todo para protegerlo, eran puntos altos en su nueva vida. Joaquín, ahora empleado como supervisor de mantenimiento en un condominio residencial, trabajo que había conseguido con ayuda de la red de solidaridad formada en torno al caso, y doña Josefa, contratada como cocinera en una escuela particular, representaban importantes lazos de continuidad afectiva. Mientras Marina conducía de regreso a la oficina, reflexionaba sobre los múltiples desarrollos del caso. La situación de Guillermo había mejorado dramáticamente, pero esto era solo parte de una historia mayor.
con ramificaciones que seguían desarrollándose. En la esfera legal, el proceso criminal contra Débora Torres seguía su curso. La ex-socialité, antes figura celebrada en las columnas sociales, enfrentaba acusaciones de maltrato, abandono de incapaz y violencia psicológica. Su fundación benéfica había sido suspendida después de que una auditoría revelara irregularidades financieras. Las invitaciones a eventos se secaron. Las puertas de la alta sociedad se cerraron discretamente. El barniz de respetabilidad que tantos esfuerzos le había costado mantener se había disuelto completamente. Augusto Torres, por su parte, vivía un proceso contradictorio de redención. Después del choque inicial y la negación, el empresario pareció finalmente despertar a la extensión de su complicidad por omisión. Vendió la hacienda donde los abusos habían ocurrido. Se distanció gradualmente de Débora. El proceso de divorcio ya estaba en curso e inició terapia intensiva, además de participar regularmente en un programa para padres en reconstrucción de vínculos. Su relación con Guillermo estaba en los primeros y delicados pasos de reconstrucción. Visitas supervisadas, inicialmente tensas e incómodas, comenzaban lentamente a encontrar nuevos canales de comunicación. El niño, protegido por el ambiente seguro de la familia de acogida y por el acompañamiento psicológico, conseguía ahora expresar su dolor y decepción, mientras Augusto aprendía, con dificultad, a escuchar y asumir responsabilidad sin justificaciones. «Papá, ¿por qué nunca viste que yo estaba en el establo?», había preguntado Guillermo durante una de esas visitas, la pregunta que más pesaba en su corazón. Augusto, orientado a responder con honestidad adecuada a la edad, había admitido con voz embargada: «Porque elegí no ver, hijo. Estaba demasiado ocupado con cosas mucho menos importantes que tú. Fue un error, fue imperdonable, y voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglarlo». Marina estacionó frente a la oficina del CREAS, donde una reunión del equipo ampliado estaba agendada para esa tarde. El caso Torres, además del drama individual, se había transformado en catalizador para cambios sistemáticos en la red de protección infantil de la región. Fernanda Olmedo, la abogada que había liderado la defensa de los derechos de Guillermo, esperaba en la entrada, acompañada por representantes del Ministerio Público, del Consejo de Protección Infantil y de organizaciones no gubernamentales de protección a la infancia. «Reunión importante hoy», comentó Fernanda al ver a Marina. «Vamos a finalizar el protocolo integrado de identificación y respuesta a casos de negligencia en familias de altos ingresos. El protocolo Guillermo, como estaba siendo informalmente llamado, representaba un avance significativo en la manera en que el sistema abordaba situaciones de abuso en contextos privilegiados. Tradicionalmente, el foco de la protección infantil se concentraba en familias de bajos ingresos, donde la vulnerabilidad socioeconómica era más visible. El caso Torres había expuesto cómo muros altos y fortunas consolidadas podían esconder violencias igualmente devastadoras, protegidas por capas de influencia social y económica. El nuevo protocolo establecía directrices específicas para la investigación sensible a indicadores de negligencia en ambientes de aparente privilegio, capacitación especializada para profesionales de la red, canales de denuncia más accesibles y protegidos, y estrategias para enfrentar presiones políticas y mediáticas en casos que involucraban a familias poderosas. En la sala de reuniones, Rafael Cardoso, el consejero de protección infantil que había acompañado el caso desde el inicio, presentaba datos compilados en los últimos meses. Después de la repercusión del caso Torres, registramos un aumento del 47% en las denuncias que involucran a familias de ingresos medios y altos. Son situaciones que siempre existieron, pero permanecían invisibles por la presión social y el miedo a represalias de los denunciantes. La periodista Luisa Méndez, cuyo reportaje investigativo había sido crucial para cambiar la narrativa pública sobre el caso, también participaba en el encuentro. Su trabajo había rendido no solo premios de periodismo, sino un nuevo proyecto: una serie de reportajes especiales sobre diferentes facetas de la violencia contra niños y adolescentes,
destacando la importancia de la red de protección y las señales que no debían ser ignoradas. La reunión avanzó por la tarde, discutiendo detalles técnicos del protocolo, ajustes en el flujo de atención y estrategias de capacitación. Para Marina, aquel trabajo representaba la dimensión más amplia de su vocación. Además de intervenir en casos individuales, contribuir a cambios estructurales que pudieran prevenir futuros sufrimientos. Cuando el encuentro terminó, ya anochecía en Medellín. Marina condujo de regreso a casa con la satisfacción de quien, a pesar de las enormes dificultades del sistema, conseguía vislumbrar avances concretos. Su teléfono sonó. Era Marta, la psicóloga que atendía a Guillermo. «Marina, disculpa que te llame a esta hora, pero quería compartir algo increíble. ¿Recuerdas que le pedí a Guillermo que hiciera un dibujo sobre cómo se ve a sí mismo en el futuro? Claro, parte del trabajo proyectivo que comentaste. Acabo de recibir el dibujo que hizo hoy en la escuela. Bueno, tienes que verlo. Te estoy enviando la foto ahora». Marina estacionó para verificar la imagen que llegaba. El dibujo mostraba una casa colorida, con un jardín florido y un árbol cargado de frutas. En el centro, 3 figuras tomadas de la mano, 2 más grandes rotuladas como Tío Pablo y Tía Teresa, y una más pequeña en el medio, identificada como yo. Al lado, una figura un poco distante, pero conectada por una línea punteada identificada como mi papá. En el cielo azul intenso, una figura entre nubes con alas improvisadas, rotulada como mamá mirándome. En la esquina inferior, separados del grupo principal pero sonriendo, estaban señor Joaquín y doña Josefa. Lo que más impresionó a Marina, sin embargo, fue la frase escrita en letras grandes y coloridas en la parte superior de la página. «Mi futuro feliz». «Increíble, ¿verdad?», comentó Marta del otro lado de la línea. La capacidad de resignificación, la integración de las diferentes figuras de referencia, la perspectiva de futuro positivo, incluso después de todo lo que vivió. «Es un niño extraordinario», respondió Marina emocionada. «Con el apoyo adecuado llegará muy lejos». Esa misma noche, en un universo paralelo a pocos kilómetros de distancia, Pablo Montero cerraba cuidadosamente la puerta de la habitación después de terminar el ritual de lectura con Guillermo. El niño se había dormido a la mitad de la historia sobre piratas, sosteniendo el medallón de plata que nunca abandonaba. En la sala, Teresa organizaba materiales para su clase del día siguiente. Sonrió al ver a su esposo acercarse. «¿Se durmió?», preguntó en voz baja, como un angelito, en medio de la parte más emocionante de la búsqueda del tesoro. Se sentaron juntos en el sofá, disfrutando del silencio confortable de la casa. 3 meses atrás eran solo una pareja, ahora una familia en formación. La adaptación no había sido fácil. Guillermo traía consigo el peso de traumas profundos, miedos irracionales, comportamientos defensivos aprendidos en un ambiente hostil. Hubo noches de llanto, momentos de regresión, episodios de pruebas de límites, para verificar si el afecto ofrecido era realmente incondicional. Pero hubo también las primeras risas espontáneas, la confianza creciente, las pequeñas victorias diarias, la primera vez que pidió ayuda sin miedo, la primera pesadilla de la que despertó buscando consuelo, en lugar de esconderse, la primera vez que llamó a la nueva casa nuestra casa en lugar de su casa. La trabajadora social mencionó hoy que el proceso está avanzando bien, comentó Pablo, entrelazando sus dedos con los de su esposa. Si todo sigue así, en algunos meses podemos iniciar el proceso de adopción formal. Teresa apretó su mano emocionada. ¿Crees que él querrá? Oficialmente, quiero decir. Ayer, cuando estábamos eligiendo el libro, me preguntó si podía llamarme papá algún día, reveló Pablo, la voz embargada. Le dije que podía llamarme como se sintiera cómodo, que lo importante era lo que sintiéramos el uno por el otro, no el nombre que usáramos. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. ¿Y qué respondió él? Que iba a pensarlo. Y que le gustaba mucho vivir con nosotros porque aquí podía ser un niño de verdad. El silencio que siguió fue llenado por todas las palabras que no necesitaban ser dichas. La gratitud por la oportunidad de criar a ese niño extraordinario,
el compromiso de ofrecerle el ambiente seguro y amoroso que merecía, la conciencia de que, a pesar de todas las dificultades aún por venir, estaban en el camino correcto. A pocos metros de allí, en su habitación decorada en tonos de azul, color que él mismo había elegido, Guillermo dormía profundamente. El medallón de plata de su madre reposaba sobre su pecho, no ya como único lazo con el afecto perdido, sino como parte de una historia que ahora incluía nuevos capítulos, nuevos personajes y, finalmente, la certeza de que nadie más decidiría que él debería vivir en la oscuridad. 2 meses después, en una pequeña ceremonia en la escuela municipal donde estudiaba, Guillermo presentó su proyecto para la Feria de Ciencias. A diferencia de los volcanes de bicarbonato o los sistemas solares de icopor que dominaban las otras mesas, su trabajo consistía en una serie de 3 lienzos pintados, dispuestos en secuencia. El primero mostraba un establo oscuro, con una pequeña figura encogida en un rincón, rodeada de sombras. El segundo retrataba manos, muchas manos de diferentes tamaños y tonalidades, extendiéndose hacia la figura, ahora un poco más grande, como en un gesto de rescate. El tercer y último lienzo presentaba una explosión de colores. Un niño con los brazos abiertos bajo un cielo azul, rodeado de figuras adultas protectoras y símbolos de posibilidades, libros, arte, plantas creciendo. Mi proyecto se llama El Camino de la Luz, explicó Guillermo a la profesora evaluadora, con una confianza que habría sido impensable meses antes. Es sobre cómo podemos ayudar a los niños que están viviendo en la oscuridad a encontrar un camino hacia la luz. Al lado de la exposición, un pequeño texto explicaba cómo diferentes profesionales, trabajadores sociales, consejeros de protección infantil, médicos, psicólogos, abogados, formaban una red de protección para niños en situación de vulnerabilidad. El proyecto incluía, además, una lista de señales de alerta que no debían ser ignoradas y canales seguros para denuncias. En el público, Pablo y Teresa observaban con orgullo discreto. Junto a ellos Marina, Rafael, Joaquín, doña Josefa e incluso Augusto Torres, este último aún en su complejo proceso de reconciliación con su hijo y consigo mismo, formaban una improbable constelación de apoyo. Cuando la presentación terminó, bajo aplausos cálidos, la directora de la escuela se acercó con un sobre en las manos. Guillermo, tu proyecto fue seleccionado para representar a nuestra escuela en la muestra regional de ciencias, anunció ella. La comisión quedó especialmente impresionada con la relevancia social del tema y la forma artística en que lo abordaste. El niño recibió la noticia con una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro. No era solo el reconocimiento académico lo que lo emocionaba, sino la conciencia naciente de que su historia personal, resignificada a través del arte y del conocimiento, podría ayudar a otros niños a encontrar también su camino hacia la luz. Esa noche, durante la cena de celebración en casa de los Montero, ahora oficialmente en proceso de adopción de Guillermo, el niño hizo un pedido inesperado. ¿Puedo invitar a algunos niños de la casa Nuevo Amanecer para que vengan aquí a casa el fin de semana, para jugar y merendar? Pablo y Teresa intercambiaron miradas sorprendidas y emocionadas. Claro que sí, Gui, respondió Teresa. Es una idea maravillosa. ¿Algún motivo especial? Guillermo pensó un poco antes de responder, moviendo distraídamente la comida con el tenedor. Es que, cuando yo estaba allí, siempre imaginaba cómo sería tener una casa de verdad, con patio y todo. Ahora que la tengo, quería que ellos también pudieran sentir eso, al menos un poquito. La simplicidad profunda de aquellas palabras resumía la transformación que ninguna estadística o informe técnico podría capturar completamente. Más que un caso de éxito en el sistema de protección, más que un precedente jurídico, más que un protocolo institucional, la historia de Guillermo representaba la posibilidad fundamental de reconstrucción, la prueba viva de que una infancia robada podía ser, paso a paso, devuelta. Bajo el techo seguro de aquella casa sencilla, con comida caliente en la mesa, libros en las estanterías, colores en las paredes y afecto constante, el niño que un día fue forzado a vivir entre caballos, ahora crecía en dignidad y posibilidades.
El medallón de plata que guardaba la memoria de su madre continuaba siempre cerca, no ya como único refugio de afecto, sino como parte de una historia mayor que ahora incluía nuevos capítulos, nuevos personajes y, finalmente, la certeza de que nadie más decidiría que él debería vivir en la oscuridad. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la jornada de Guillermo haya tocado profundamente sus corazones. Para acompañar más historias que exploran la resiliencia humana y la capacidad de superación, hemos preparado una lista de reproducción especial que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a la izquierda de la pantalla. Si esta narrativa les emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Todos los días traemos historias exclusivas que revelan la complejidad de la vida y el poder transformador de la solidaridad. Compartan en los comentarios qué momento de esta historia les conmovió más y si conocen casos reales donde la red de protección a la infancia marcó la diferencia. ¡Hasta la próxima!